33, 1492, 1789, 1914, 1945. ¿Cómo entraron esas fechas en nuestra memoria colectiva? ¿Quién decidió cuáles eran memorables? ¿Cómo se construye un evento? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Y cómo ingresa en los anales de la historia? El historiador Patrick Boucheron revisa las fechas para descubrir cómo nos ayudan hoy a evaluar el panorama de la historia global. Porque en el mundo existen numerosos calendarios. No hay una historia única, sino una multitud de historias encadenadas. Vamos a ampliar el enfoque y cambiar de punto de vista, mientras Patrick Boucheron nos guía por la fábrica de la memoria. En 1347, la Gran Peste desembarca en Europa. Esta epidemia durará 4 siglos y aniquilará casi un tercio de la población europea. Pero más allá del imaginario bien conocido de las danzas macabras, la peste es una historia de comercio y de transporte. Se desplaza por la costa del mar Mediterráneo y hace de este su medio para propagarse. Fechas que hicieron historia. 1347. En 1347, la peste negra desembarca en Europa. Desembarca en el amplio sentido, ya que llega en barcos provenientes de Asia. En noviembre de 1347 llega a Marsella y se propaga rápido por Europa, y entre 1352 y 53 llega a Moscú. Y este flagelo que infunde terror matará un tercio de la población europea, casi la mitad de la población urbana. Este no es el primer recorrido de la peste. En el 542, bajo el reinado del emperador Justiniano, una primera epidemia alcanzó antes la cuenca mediterránea y Europa. La peste pasa, resurge por doquier hasta el siglo VIII, luego desaparece. Comienza entonces un gran silencio epidémico. Cuando la peste vuelve en 1347, es una fuerza desconocida que en 5 años causa entre 25 y 45 millones de muertes en Europa. Se le llama la pestilencia o gran mortalidad. Se hablará más tarde de muerte negra, luego de peste negra. Es la catástrofe más terrible que haya conocido la Edad Media. Quizá voy a asombrarlos. Pero este es un evento masivo que conocemos muy bien y que deducimos mucho más de lo que creemos. Es decir, que lo que documenta la peste negra en Europa es el silencio que ésta produce en los archivos. De esta epidemia, tan solo conocemos los indicios. Toda una serie de rastros señalan el paso de la peste, pero sin nombrarla claramente. En Orvieto, en julio de 1348, el Consejo de la Comuna se preocupa por el aumento de los precios de los cirios. En Siena, el gobierno pasa de 9 a 4 miembros y la obra de la catedral se detiene de inmediato. En Toulouse, el precio del pergamino aumenta. Los honorarios de los notarios, quienes legalizan los testamentos, se multiplican. En Givry, un pueblo de Borgoña de 2.000 habitantes, el cura anotaba en una libreta los gastos de los entierros. Estos crecen de manera vertiginosa entre junio y noviembre de 1348. El historiador se encuentra frente a la peste como ante la historia de manera general. Atrapado en una pila de documentos, persigue las huellas dejadas por los eventos para reconstruir los hechos. Y estas huellas son a veces muy tenues, dado que la peste se muestra sobre todo por faltas y vacíos dejados en los archivos. Por ejemplo, aquí en los archivos departamentales de Vaucluse conseguimos el registro de un notario de APT. Las actas se suceden regularmente hasta un día de 1348. Y luego, después de un corto espacio, la escritura reaparece con otra tinta, probablemente de otra mano.
Pero el acta indica que el acta es de 1350. Listo, es todo. Nuestro indicio en este vacío, este blanco, esta laguna de 2 años. El documento no dice nada sobre la peste, pero como sabemos que pasó por allí, adivinamos aquí el rastro de su estela. El registro nos dice también algo más, tal vez más sorprendente. Es que después de esta falta, la vida recomenzó como si nada hubiese pasado. Como historiador, lo que más me impresiona, lo que es para mí un enigma, es por qué eso cambió tan poco. Porque de cierta manera la peste, esta catástrofe extraordinaria, cambia tan pocas cosas en las estructuras sociales, en el imaginario, en la manera de pensar, de accionar, de obedecer y de creer. Porque en la actualidad es difícil comprender cómo la sociedad ha podido resistir semejante caos. Los escasos testimonios contemporáneos de la Gran Peste describen escenas de apocalipsis. El más bonito y aterrador entre estos es, sin duda, el Decamerón, escrito por Boccaccio en 1349. Ocurrió más de una vez que un mismo sarcófago contenía a la mujer con su esposo, a 2 o 3 hermanos, o al padre y el hijo, o a cualquiera de los padres. Y ahí donde los sacerdotes creían que tenían un solo muerto para sepultar, se encontraban 6 u 8 y a veces más. Pero unas imágenes tan sorprendentes como esta son poco comunes en el Decamerón, porque el Decamerón de Boccaccio no describe la peste, describe la manera de escapar de ella. En específico, estos son algunos jóvenes acomodados de Florencia que huyen de la peste y que van a uno de sus pueblos para contar historias. Las excavaciones arqueológicas realizadas en la actualidad no confirman la impresión que da Boccaccio de un sálvese quien pueda funerario. Por el contrario, revelan una gran diversidad de sepulturas con 1, incluso 2 o más difuntos por tumba. Parece que la Iglesia intentó mantener sus rituales de inhumación el mayor tiempo posible. En cuanto una catástrofe de esta envergadura ocurre, buscamos las causas en el cielo. Entonces, la primera investigación es sin duda religiosa. Estamos en un pensamiento providencial. Dios no puede ver el mal que le hace a los hombres. Así que si les inflige una catástrofe tan abominable, es porque tiene algo terrible que reprocharles. Sabemos con certeza por diversos textos que la primera reacción de las sociedades medievales frente a la epidemia era organizar procesiones para alejar a los demonios y expiar los pecados. Obviamente, estas procesiones no alejan la peste y comprendimos que favorecen lo contrario al contagio. Otras explicaciones son rebuscadas, pero esta vez entre los hombres. Se acusa a los nobles, los leprosos, los judíos. En pocas palabras, se busca un chivo expiatorio. Hay un rumor. Los judíos no mueren de la peste. Eso es obviamente impreciso, pero se comienza a decirlo. Y se comienza a decirlo para transmitir la idea de que si los judíos no mueren de la peste es porque ellos la crearon. ¿Y cómo la crearon? Bueno, envenenando los pozos, la comida, etc. Entonces, de manera inmediata, en cualquier caso, en muchos lugares, se acusa a los judíos de ser responsables de la epidemia. Eso tiene consecuencias muy concretas. Los pogromos. En Bâle, en Fribourg y en Erfurt, numerosos documentos prueban que las comunidades judías son víctimas de masacres. Los pogromos siguen el trayecto de la peste y a veces incluso la preceden semanas antes, disparados por el simple rumor, como en Estrasburgo, donde la mitad de la comunidad judía fue aniquilada el 14 de febrero de 1349, incluso antes de que llegara a la ciudad.
Algunos van, a pesar de todo, a intentar comprender los mecanismos del fenómeno desde el punto de vista científico, tanto en el mundo cristiano como en el musulmán. Tal es el caso de médicos como Guy de Chauliac en Aviñón o Ibn Khatima en Andalucía. La astrología es considerada como una ciencia. Los médicos van a estudiar primero la conjunción de los astros, pero sobre todo van a buscar observar los síntomas pulmonares y bubónicos en una extraña mezcla de racionalidad y creencia religiosa. Es decir, que los médicos del siglo XIX no van a conformarse con ver las estrellas, sino que van a observar los fenómenos. Van a intentar comprender cómo se propaga el mal. Ellos tienen dos modelos para eso. El primero es por vía aérea. El mal se propaga por el aire que respiramos. El segundo es literalmente contagioso. El mal se propaga por el contacto. Y de cierta manera, no están tan alejados de la realidad porque no tienen ningún medio científico para probarlo, pero empíricamente se acercan desde que entienden que una de las formas de luchar contra la peste es, por lo menos, impedir la circulación de mercancías y de personas. Luego de haber devastado Europa en 5 años, la peste vuelve regularmente casi cada año durante más de 3 siglos de manera endémica. Se vive entonces al ritmo de sus resurgimientos, específicamente en el siglo XV, donde la peste se muestra más mortífera. La muerte negra se convierte en un fenómeno de larga duración. Se instala de manera permanente en el paisaje y en las mentalidades. Marca con su imprenta las piedras de las tumbas. Miren esta escultura funeraria, a la que llamamos transi, embargada por la muerte en su crudeza más patética. Esculpida en 1403, este cuerpo descarnado en estado de descomposición, incluso de putrefacción, pertenece a Jean de Lagrange, uno de los cardinales de Aviñón. El difunto figura en su impactante realidad de cadáver y no en su beatitud de efigie funeraria que abre los ojos bajo la promesa de su inmortalidad. Esta representación de la muerte, ciega y aterradora, se sitúa en un nuevo género de imágenes, las danzas macabras. Lo que representa la danza macabra es simplemente la igualdad de todos ante la muerte. Así es, tan solo eso, simplemente eso, lo que es terrible y aterrador para la Edad Media. Porque la Edad Media tenía ante la muerte una desigualdad social que es de la que ya no se tiene idea. Es decir, hay una diferencia en la esperanza de vida entre un campesino y un aristócrata, la cual es enorme. Sin embargo, está la parca. El rey, el cura, el campesino, la joven bella dama, todos son llevados. Esas rondas infernales, donde se mezclan los nobles y los campesinos, los poderosos y los humildes, se dispersan a lo largo de los siglos XV, XVI y XVII y acompañan a la peste durante toda la duración de su presencia en Europa. A estos dibujos de esqueletos le hace eco otra imagen, la del médico peste, que se volverá familiar a partir del siglo XVII. Hermético y aceitado por completo, el traje previene todo contacto y su máscara de pico hueco lleno de una mezcla de alcanfor, tomillo, clavo de olor, toronjil y pétalo de rosa. Se supone que debe filtrar el aire de sus miasmas invisibles. Pero el mecanismo real de contagio permanecerá siendo un misterio durante más de 500 años. Y cuando la peste abandona Europa con una última epidemia en Marsella, en 1722, aún no se conoce su verdadera causa. Hay que esperar hasta 1894 y la última gran pandemia en Asia que causa 12 millones de muertes para que el enigma comience a resolverse. En Hong Kong, un médico, Alexandre Yersin, quien continuaba los trabajos de Louis Pasteur, descubre finalmente el bacilo de la peste, el cual tomará el apellido de su descubridor, Yersinia pestis.
Algunos años después, otro médico, Paul-Louis Simon, establece que el microbio es transportado por una pulga específicamente por la pulga de rata. Pero como ningún texto asegura la presencia del roedor durante el primer paso de la peste por Europa, bajo el reino del emperador Justiniano, la hipótesis de la pulga de rata es desechada durante varias décadas. No es hasta un siglo más tarde, por medio del trabajo de la arqueozoología, es decir, el estudio de los restos óseos de animales, representado en Francia por Frédéric Audouin Rousseau, que se unieron todas las piezas del rompecabezas. Yo reuní poco a poco los descubrimientos de restos de ratas en los sitios arqueológicos antes del siglo XI, los que superpuse a la expansión que no dibujé yo, de la expansión máxima de la pandemia justiniana, de la primera, y eso concordaba. De hecho, la peste justiniana se desarrolló donde había ratas. Cuando esta regresa y arrastra toda Europa en 5 años, hay ratas por doquier. De este modo sería ella, la responsable de la peste negra, nuestra rata de campo Ratus ratus. No, la responsable de la peste es su pulga. Fue luego de que todas las ratas murieron que la pulga, hambrienta y contagiosa, arremetió contra los seres humanos. Aún así queda una pregunta. ¿Por qué la pulga de rata? Entre las 2.500 especies de pulgas, la pulga de rata presenta una singularidad que solo los microscopios electrónicos han podido revelar. Aquí, en este lugar que llamamos proventrículo, una serie de pequeñas espinas filtra la sangre con la que se alimenta la pulga. Mientras que en la mayoría de las especies, los microbios recorren el cuerpo del insecto con la sangre. En el caso de la pulga de rata, los bacilos se acumulan en esas espinas y forman un tapón. Luego, cuando va a picar a una persona, bombea su sangre sana. La sangre llega, se bloquea contra el tapón basilar, donde contamina de bacilos. La pulga no puede tragar la sangre y la regurgita, la vomita en el punto de inoculación, por su trompa como una jeringa envenenada. Así es. Las responsables de la peste no son las estrellas, no es Dios, ni ningún chivo expiatorio, ni siquiera las ratas ni las pulgas. No, las responsables de la propagación de la peste son esas espinas de milésimas de milímetro de espesor. Son ellas que a mitad del siglo XIV, a partir de los primeros hogares infectados de Asia Central, le permitieron al microbio viajar de pulga a rata y de rata a humano. La historia de la propagación de la peste es una historia comercial. De eso estamos seguros y lo entendemos mejor en la actualidad desde que incriminamos a la pulga de rata como vector, porque la pulga de rata se aloja en los tejidos y entonces viaja en los fardos de los mercaderes. Ahí va a estar, evidentemente. Las ratas están en las bodegas de los navíos. Así que las rutas de la peste dibujan de manera muy exacta las líneas de fuerza del comercio internacional. Desde la costa del Valle del Volga, las fuentes rusas, bizantinas y árabes permiten seguir, mes a mes, el avance de la epidemia. Desde la embocadura del Don y los puertos de Crimea, la diseminación sigue el itinerario de los navíos genoveses. Constantinopla, Mesina, Marsella. Gracias al progreso de la arqueología funeraria y de la biología molecular, se pudo detectar las rutas de la peste. Estas son las líneas de fuerza del gran comercio euroasiático que recorren las rutas terrestres, fluviales y marítimas.
Esta es la Europa de la peste. Solo algunas zonas fueron perdonadas, las que estaban separadas del comercio. Islandia, Escandinavia y una parte del mundo esclavo. ¿Y qué pasaba en ese entonces en el mundo? El Magreb, al igual que toda la costa mediterránea, fue diezmado. De la India, se piensa ahora que fue más bien perdonada. De África subsahariana no se sabe nada. En cuanto a América, no existe obviamente para el europeo del siglo XIV. Una gran parte de Asia y del Medio Oriente fue alcanzada. Sabemos que China fue afectada, pero no se sabe en qué magnitud. En todo caso, una información emerge del mapa. El telón de fondo de la epidemia de peste es el espacio interconectado por el Imperio Mongol, fundado por Genghis Khan en el siglo XIII. O más bien lo que queda de él, con sus dos ramas hereditarias. Por un lado, la China de la dinastía Yuan, y del otro, en Asia Central, el Imperio turco-mongol originario del hijo mayor de Genghis Khan, conocido como la Horda de Oro. Después del paso de la peste, la segunda mitad del siglo XIV verá desmoronarse el reino de la Horda de Oro, al igual que la desaparición de los Yuan para beneficio de la dinastía Ming. Tanto en Asia Central como en China, es bastante probable que la peste haga ruptura. En todo caso, ella es contemporánea de una ruptura política. Lo que es aterrador para los historiadores europeos es que se puede hacer un cuadro apocalíptico de la peste. Pero fundamentalmente esta no cambia nada. Es como si ese mundo que fue aterrorizado por la peste, en cierta manera no dudaba de sí mismo y recomenzaba como si no pasaba nada, pero en cualquier caso sobre las mismas bases. Para entender la solidez de esas bases, sin duda hay que venir aquí. Es decir, a Aviñón, la capital de la cristiandad desde que los papas se instalaran aquí a comienzos del siglo XIV. Es la matriz de un Estado poderoso y centralizado. El espesor de los muros nos dice la solidez de un poder que se afianza. A partir de 1348, hay muertes en masa en Aviñón, ya que la concentración de la curia favorece el contagio. El Papa Clemente VI trata de afrontarlo. Al leer sus sermones, se entiende que él sabe que la muerte puede surgir en cualquier instante. Sin embargo, la obra de ampliación del palacio que llevó a cabo desde 1342 no cesó. La burocracia pontificia sigue funcionando a toda capacidad, por lo menos para responder a las súplicas que corren desde la totalidad de la cristiandad para reemplazar los cargos eclesiásticos vacantes por la muerte de sus beneficiarios. Aviñón es la capital verdadera del mundo cristiano. Capital espiritual, pero sobre todo capital administrativa y cultural. En la corte de Clemente VI se encuentran las grandes figuras de la época. El médico Guy de Chauliac, Petrarca el poeta y Matteo Giovannetti, quien pinta los frescos de las capillas del palacio. Estas imágenes preceden mucho al paso de la epidemia. Con sus diablos, sus escenas de terror y de expiación, ellas nos recuerdan que los creyentes del siglo XIV se sentían condenados en un mundo donde el sufrimiento ya era una compañía familiar. Podemos entender entonces cómo la peste se ampara en una figura que ya estaba ahí. Pintada por primera vez en el Camposanto de Pisa durante los años 1330, 15 años antes de la epidemia, la Gran Parca. Cuando surge la peste, la parca se convierte en la encarnación de la muerte y encuentra su montura en siglos siguientes. Inspirada en los 3 triunfos de Petrarca, ella está de pie sobre un carruaje tirado por reses que aplasta a los cuerpos a su paso. Luego, como escapada de los 4 jinetes del Apocalipsis, monta un caballo famélico. Estos espectros aterradores rondan en las pinturas y los dibujos a partir del siglo XV e imponen la presencia fantasmal de este evento histórico de larga duración que es la peste.
A partir de ahora, ellas se espantan en la historia del arte y de nuestra imaginación. Y nuestra opinión contemporánea no podrá evitar encontrar en este triunfo de la muerte, pintado en Palermo en 1445, la prefiguración de Guernica que Picasso pintó en 1937 durante la Guerra de España. Al final, la peste se hace fecha. ¿Cómo? No solamente porque ocurrió, ni tampoco porque se instaló en Europa en 1347 y que se quedó ahí hasta 1722, sino porque su huella, la más profunda, se encuentra obviamente en la imaginación. Al final, todas las grandes catástrofes van a ser comparadas con esta, con las pestes modernas. Se teme al igual que la peste a cualquier catástrofe. Así es como el imaginario de la destrucción en ese momento se construyó alrededor de este evento. Y eso es tal vez el evento de la peste. No es tanto las consecuencias que tiene. Finalmente, eso no cambia gran cosa en la organización de los poderes, en la estructura social, en el mismo imaginario o en los sistemas de creencias. No, se instala incluso como una imagen de la desolación.